Hola, ¿qué tal, muchachos de electricidad y magnetismo? Vamos a trabajar hoy con un tema nuevo. Vamos a hacerlo mediante una sesión grabada, puesto que es lo más apropiado, puesto que necesito hacer bastantes cambios a través de la cámara y a través del material que estamos viendo aquí. La cámara está en una posición bastante extraña para poder mostrarles lo que hay en mi escritorio. Observen, ahorita vamos a trabajar. Voy a poner algunos elementos que les quiero mostrar, pero primero veamos uno de los circuitos que tenemos aquí en el documento que está adjunto a la publicación. Trabajamos con ellos con anterioridad y vamos ahora a construir este circuito. Entonces, los elementos que nosotros necesitamos pues son una fuente de voltaje, las resistencias. Ciertamente habíamos dicho que en un circuito o en un diagrama de un circuito habíamos visto que la resistencia pues es cualquier tipo de elemento eléctrico que convierte un tipo de energía a otra. En este caso puede representar a un abanico, puede representar a un foco, a una lámpara. Sin embargo, hay otros dispositivos que pueden ser representados como resistencias. Hay otros que, por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Déjenme cambiarme a la cámara. Tenemos las resistencias, que es lo más común que nosotros tenemos, es esto que están viendo en la pantalla. Son pequeñas resistencias que se utilizan en electrónica. Estas resistencias pues tienen un tamaño, aquí está mi mano para que vean en contexto el tamaño que tienen. Son bastante pequeñas. Están construidas a base de un material de carbono, y observen que tienen dos bornes metálicos. Bueno, en este caso estas resistencias no son nuevas. Cuando están nuevas tienen una longitud, ese borne tiene una longitud más larga, es un borne de metal. Y bueno, estas están construidas, están fabricadas para utilizarse en placas protoboard o en placas que se utilizan de circuito impreso, que aparecen en todo tipo de electrónicos que ustedes pueden tener, que son controles remotos, controles de aparatos electrónicos, de videojuegos, etcétera. Dentro de esos aparatos aparecen estas resistencias que sirven principalmente para limitar la corriente en los circuitos electrónicos. La corriente que debe de llegar pues siempre debe de estar controlada. Quizá para un circuito eléctrico por ejemplo, de un control de un videojuego, esta resistencia probablemente sea una muy grande. Puede haber tamaños menores, pero sus valores pueden variar desde un ohm, dependiendo de la cantidad de carbón que tenga, y pueden llegar a tener magnitudes muy grandes, como en el orden de los mega ohms, de muchos mega ohms. Existen otro tipo de resistencias que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, están estas resistencias ajustables. Se ajustan mediante una perilla. Comúnmente los llaman como potenciómetros. Tienen esta construcción dentro. Veamos a ver si se alcanza a visualizar la marca. Por aquí tiene una impreso el valor en kilo ohms. Esta resistencia ajustable tiene 10 kilo ohms de magnitud, y observarán ustedes que, diferente a las otras resistencias, ahora tenemos 3 bornes en vez de solamente 2. Entonces, ¿para qué sirve el tercer borne? Bueno, pues los dos bornes de los extremos, si tú conectas a los bornes de los extremos, vas a tener la resistencia que se indica en el valor que aparece aquí. Es decir, vas a tener el máximo de resistencia si tú lo conectas de aquí a aquí.
Incluso no importa el movimiento que tengamos de esta perilla, la resistencia que hay desde este punto a este punto usando estos dos bornes es lo que se indica como valor nominal, que en este caso para este potenciómetro en específico es 10 kilo ohms. Hay potenciómetros de diferentes magnitudes. Si nosotros queremos tener una resistencia ajustable, pues tendríamos que utilizar cualquiera de los dos bornes, pero que incluya al del centro. El del centro pues es el que se puede ajustar. Si nosotros conectamos en nuestro circuito si usamos estos dos elementos, estos dos bornes, pues ahora sí tenemos una resistencia que en magnitud depende del giro de la perilla. Siempre hay que tener cuidado al usar estos potenciómetros, puesto que si nosotros disminuimos la resistencia y nuestro circuito, la resistencia total es muy dependiente de esto, entonces cuando nosotros acerquemos la resistencia a cero, lo que va a ocurrir pues que en nuestro circuito podríamos observar, o sea, si aplicamos la ley de Ohm en la que dice que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en esa ecuación, si nosotros disminuimos mucho la resistencia en el orden de ohms o de 3 ohms, pues vamos a toparnos que podríamos encontrarnos con intensidades de corriente muy altas, y bueno, no todos los circuitos están diseñados para atender esas necesidades de corriente eléctrica. Entonces, estas resistencias que habitualmente tenemos de este tamaño en comparación con mi mano, observen que son bastante pequeñas, pues tienen en general una potencia de medio watt, de 0.5 watts o 500 miliwatts. Así que pues son resistencias que pueden disipar muy poca cantidad de potencia. Veamos, si nosotros quisiéramos tener resistencias de mayor magnitud o que puedan disipar una mayor cantidad de potencia, pues están estas, por ejemplo, que tienen aquí una especificación que dice 10 watts. Estas, pues observen que a pesar de que nosotros podemos tener los mismos 10 kilo ohms en una resistencia más pequeña, esta tiene que ser grande y tiene un material de cerámica para poder disipar el calor, que es en lo que se va a convertir la energía que está transformando de corriente eléctrica, que la está convirtiendo en otra forma, pues se va a expresar esa energía en calor. Entonces se requiere un medio a través del cual nosotros disipemos ese calor. Entonces hay diferentes tipos, seguramente ustedes habrán visto en algunos postes, hay otro tipo de resistencias, cada una depende de las necesidades, pero en general pues ustedes deben de entender que hay dos bornes propios de cada una de las resistencias. La corriente circula a través de ellas. Hay una conversión de energía eléctrica en energía calórica, en energía en forma de calor. Entonces esta resistencia debe de ser capaz de disipar esa corriente. Entonces, si nos pasamos al documento, en el documento se indica unos valores de potencia que nosotros tenemos aquí. Habíamos dicho que tiene nuestras resistencias una capacidad de 500 miliwatts. Entonces el rango de corriente, de potencia que nos salió, es importante conocerlo antes de construir nuestro circuito para saber qué especificaciones debe de tener cada una de las resistencias. Entonces respecto al voltaje, pues vamos a usar una fuente que yo tengo aquí de 13 volts y estos son los resultados que se obtuvieron. Vamos a suponer que esta tabla pues está correctamente. También tenemos valores de corriente eléctrica a través de las resistencias. La configuración está aquí en este dibujo, es el circuito 2 del conjunto de 5 circuitos que publicamos la clase pasada, que los tienen de tarea. Y bueno, observen que tenemos corrientes de menos de 1 miliampere. Siempre aquí, pues para no correr riesgos, vamos a utilizar magnitudes pequeñas, no vamos a utilizar voltajes de más de
de 15 volts, vamos a mantenernos seguro. Y bueno, están estos valores. Respecto a las resistencias, pues en el circuito que yo les dejé de tarea, vienen valores de resistencia aleatorios en orden de 100 ohms, 200, pero aquí me estoy limitando a utilizar valores de resistencias comerciales, o mejor dicho, valores de resistencia que yo medí en las resistencias que yo tengo aquí en mi estuche de herramientas o de componentes electrónicos. Estoy en la creencia de que ustedes muy pronto pues van a tener una caja como esta que yo tengo aquí, en la que pueden organizar los elementos que van a utilizar, los componentes que van a utilizar a lo largo de la carrera. Creo que sirve bastante. Les recomiendo que tengan una para ustedes, si no es que ya la tienen. Bueno, respecto al voltaje, también nosotros tenemos que ver las demandas de corriente eléctrica. Entonces veamos qué es lo que está pasando aquí. Observemos que en la configuración de nuestro circuito, la resistencia 1 es a través de la cual pasa toda la corriente del circuito. Es decir, la corriente total del circuito sale del positivo, que casi siempre lo indicamos en la parte de arriba de la fuente, y se dirige pues hacia el otro borne de la fuente, atravesando pues cualquier camino que haya entre esos dos bornes. El aire no se considera un medio a través del cual pueda fluir la corriente. Tiene una resistencia gigantesca el aire, por lo tanto es despreciable en comparación con las resistencias que nosotros tenemos aquí. Entonces aparecen tres caminos a través de los cuales pasa la corriente, pero esos tres caminos llegan a este nodo donde se juntan R8, R5, R6 y R7, y la corriente total es la que pasa tanto por R1 como por R8. Entonces ese valor es este de 994 miliamperes. Entonces aquí voy a poner el valor total de la corriente eléctrica. Tenemos 0.994. Entonces lo que nosotros tenemos que revisar es que nuestra fuente de voltaje nos dé en el voltaje el valor exacto, que nos dé 13 volts y al menos 0.994. Entonces si nosotros tenemos una fuente de voltaje que nos provee 1 ampere, definitivamente estamos dentro del rango. Entonces, pero si encontramos una fuente que dice 24 volts, no estamos en el valor apropiado. En el voltaje sí tiene que ser exacto. En la corriente debe de ser el valor al menos que le vamos a demandar a la corriente. Y bueno, saber cuántos circuitos están conectados a esa corriente. En este caso pues yo nomás voy a hacer este circuito, pero existen fuentes o van a existir circuitos en donde a la vez podamos conectar otro nuevo circuito a esa misma fuente. Por lo tanto van a cambiar las demandas de corriente. Siempre tenemos que estar protegidos de no demandar más corriente de la que nos puede entregar la fuente de voltaje. Bueno, eso pasa en los contactos eléctricos de nuestras casas, de las paredes. Tenemos siempre que nos estamos conectando, estamos poniendo un nuevo circuito a la fuente de voltaje, que esa fuente de voltaje pues proviene de las pastillas donde están conectados los cables que nos provee la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, cada que nosotros conectamos un aparato incrementan las necesidades de corriente eléctrica. Entonces siempre es bueno tener conciencia de que esa corriente pues no siempre se puede atender. Hay un límite y a nosotros como ingenieros eléctricos nos corresponde estar enterados de esos límites. Ahorita esta práctica que estamos haciendo pues va a tener esa intención de construir un circuito. En este caso pues vamos a construirlo con las resistencias pequeñas. No nos vamos a meter en problemas usando circuitos de alto voltaje, o bueno,
bueno, alto voltaje son cantidades sumamente altas en el orden de los kilovolts, pero no vamos a hablar de voltajes por encima de 100 o lo que nos entrega los contactos eléctricos que son 120 volts. Sin embargo, son de corriente alterna. Bueno, de la corriente alterna vamos a hablar más adelante en otras sesiones. Y pues me queda, vamos a empezar ya con la construcción del circuito. Les voy a presentar otro elemento que nosotros vamos a necesitar, que en este caso es el multímetro. Es este dispositivo el que les voy a mostrar en la cámara. Es este que, bueno, hay muchas versiones diferentes, pero por lo pronto voy a detener el video para hacerlo en fragmentos que no sean tan largos. Permítanme, continuamos con la explicación del multímetro, de las fuentes, y empezamos con la construcción de nuestro circuito.